porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Una de las violaciones flagrantes a los derechos humanos que ocurre hoy en Costa Rica es la situación en las cárceles. Bueno, dije ocurre hoy como una frase, pero realmente ocurre desde hace muchísimos años. No se había hecho absolutamente nada hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso el dedo sobre la llaga, nos mostró la realidad y cierto que para propios y extraños las cárceles en Costa Rica son una bomba de tiempo que podrían explotar en cualquier momento. Ante esto han surgido ideas, como por ejemplo la ministra de Justicia liberando reos, en otra ocasión, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, proponiendo que no haya cárcel por narcomenudeo, que se despenalice. Bueno, y otras medidas ahí han ido surgiendo a lo largo del camino. Un juez que interpreta él que por juzgar a una persona que está en San Sebastián puede generar, digamos, una sentencia integral sobre todo el sistema carcelario, que ese tema se las trae. Pero lo cierto que en los últimos días, don Gerardo Vargas, el jefe de fracción del PUSC, ha puesto también el tema en relieve con una propuesta suya. Para eso lo invité esta tarde. Don Gerardo, oficialmente, ahora sí, para el tema de fondo, bienvenido a Matices. Bueno, no, buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Efectivamente, estamos muy preocupados por el hacinamiento carcelario. Y es que efectivamente el hacinamiento carcelario causa un problema de violación de los derechos humanos. Uh-huh. Recordemos que más allá de un 20% de hacinamiento ya es violación a los derechos humanos, ya es grave. Más de 20. Y en este momento tenemos un 44% de hacinamiento carcelario. Pero además causa un problema de inseguridad para todos los demás. Porque bueno, si el gobierno es abolicionista como es y claramente cree que la solución está en liberar privados de libertad, o que la solución está en despenalizar conductas, como es el caso del narcomenudeo, pero también ha insistido con despenalizar el hurto, por ejemplo, uh-huh, con despenalizar los delitos contra el honor, en despenalizar los bloqueos de carreteras. Hemos visto iniciativas en ese sentido, y entonces ahora resulta que la solución está en despenalizar o en liberar privados de libertad. Eso no es solución. Entiendo yo que tampoco la cárcel es la solución de todo. La cárcel debe ser la última ratio, como llaman los penalistas. Uh-huh. Pero bueno, la cárcel es la consecuencia de un delito. Quisiéramos que las cárceles en este país sean lo suficientemente eficientes para que el ciudadano logre reinsertarse a la sociedad. Y bueno, pues para eso hay que invertir en cárceles. Para eso hay que invertir en el sistema y hay que cambiar algunas cosas. El tema del hacinamiento carcelario no es algo nuevo. Como usted bien lo decía, Randall, imagínese usted que en el 98 don Miguel Ángel Rodríguez uh-huh recibe los números del hacinamiento carcelario en un 32%. Uh-huh. Después de un esfuerzo en esos 4 años de construcción de nuevos cupos carcelarios y demás, logra disminuirlo a un 8%. Uh-huh. Don Abel Pacheco, que fue quien siguió en el poder, el gobierno de don Abel, lo recibe en un 8% y lo logra bajar después de un esfuerzo en 4 años a un menos 3%. O sea que había un superávit, había campo, había un 3% de cupos carcelarios de más. Doña Laura Chinchilla lo recibe con un superávit y termina su periodo con un 17% de hacinamiento carcelario. Don Oscar Arias. Doña Laura Chinchilla lo recibe en un 17%, don Oscar Arias, y luego de 4 años entrega el país en un 33.6% de hacinamiento carcelario, y este gobierno lo recibe en esa cifra y hoy en día lo tiene en un 42% de hacinamiento carcelario. Sí. Si seguimos este ritmo, y bueno, los números del Plan Nacional de Desarrollo decían que a estas alturas del 2016 teníamos que estar en un 29.4% de hacinamiento, y la realidad es que estamos en un 42% de hacinamiento. Se ha incumplido el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a cupos carcelarios. Imagínese usted que el año pasado no se construyó un solo cupo carcelario, uh-huh, y la solución fue apuntarle a despenalizar y a liberar privados de libertad. Se han liberado, entre liberaciones directas y gente que ha pasado del sistema semi-institucional, se han liberado cerca de 6,000 personas. ¿6,000 personas? Sí. Sí. Hay quienes 6,000 personas en este gobierno. Es un montón. Es mucho.
es muchísimo. Antes de seguir con el tema, don Gerardo, estaba intentando hacer memoria qué pasó en los gobiernos de Arias y en el gobierno de Chinchilla que se nos disparó. Creo que tengo una interpretación y ya se la pregunto, pero mi interpretación es que primero se dio un cambio logístico en cuanto al enfrentar el narcotráfico y eso generó un aumento, digamos, de detenciones. Además hubo una demanda ciudadana por más acción policial, pero no sé si usted tiene otra interpretación de por qué creció la gente en las cárceles en esos gobiernos. Bueno, de hecho creció efectivamente, y si usted se pone a comparar cuánto era el crecimiento en los 8 periodos de Rodríguez y Pacheco y cuánto fue el crecimiento en los periodos de Arias y Chinchilla, resulta que en los 8 años, digamos, de gobiernos de la Unidad Social Cristiana, el crecimiento fue del 52%. Y en los 8 años que siguieron, el de don Oscar Arias y doña Laura Chinchilla, o sea, estando Liberación Nacional en gobierno, el crecimiento fue del 67%. Efectivamente hay un 25% más de crecimiento en la población carcelaria. Y no se debe al tema de la persecución de narcotráfico y demás que usted manifiesta. Probablemente que haya alguna parte de esas estadísticas que vayan por ahí. Pero lo principal es que recuerde que entró en esos años en vigencia la ley de protección de víctimas y la ley que entró la fragancia y demás. Entonces, efectivamente hubo un aumento del 25%. O sea, el aumento de la demanda de cupos carcelarios subió de un 52%, que era el crecimiento normal, a un 67%. Pero ese no fue el factor. El factor fue que mientras la demanda en los gobiernos de la unidad crecía un 52%, la construcción de cupos, el aumento de cupos crecía en un 107%. O sea, había más nuevos cupos que crecimiento de la demanda, más oferta que demanda. Mientras que en los 8 años siguientes crecía al ritmo de 67% y el aumento de cupos creció del 2007 al 2016 solamente en un 14%. O sea, mientras en los 8 años de don Abel y don Miguel Ángel crecía la construcción y el aumento de cupos a un 7%, a un 107%, en los 8 años siguientes creció, o en los últimos 10 años ha crecido un 14%. Ok, en la época Rodríguez Pacheco, se duplicaron los espacios, entonces, que es el 107%. Se duplicaron los espacios en las cárceles y aumentó la mitad, digamos, las personas en la cárcel. En el de área de Chinchilla aumenta 67% la cantidad de personas en la cárcel, pero los espacios solo aumentan 14%. Y eso nos recorta, digamos, el sobrante y se comen el sobrante que existía. Y el aumento todos los años es aproximadamente, en promedio, de 506 nuevos cupos carcelarios. ¿Construidos o necesitados? No, se necesitan requeridos. 500, es decir, el balance entre los privados de libertad que salen de prisión y los que entran es de 506 más. O sea, todos los años se requieren 506 cupos nuevos. El problema es que, por ejemplo, el año pasado no se construyó nada. Y en este momento hay un déficit que representa en números absolutos casi 4,000 cupos. Y si crece a 500 por año, hacíamos los números nosotros en la fracción de la Unidad Social Cristiana, que si no hacemos nada en este momento y si la solución va a seguir siendo liberar privados de libertad y no se le va a dar recursos al Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia no va a querer pelear recursos, dentro de 10 años vamos a tener un hacinamiento del 79%. Eso implica no solo violación a los derechos humanos, sino problemas de convivencia en las cárceles. Probablemente a algún ministro se le va a ocurrir liberar privados de libertad como la medida de solución, despenalizar delitos. En fin, este país tiene que ser responsable. Tal vez no es el tema más popular, pero la cárcel no es solución, pero es una consecuencia del delito. Hay gente que tiene que ir a la cárcel, eso no podemos negarlo, y esa población crece en 500 personas aproximadamente todos los años. Los datos del hacinamiento son simplemente escalofriantes. Hablar en porcentajes a veces puede ser muy frío, pero imagínese usted en este instante sentado en un pupitre de la universidad. Entonces, en ese mismo pupitre en el que usted está sentado, intente que otra persona meta la mitad de su cuerpo. Simplemente no se puede. O en una mesa para 10 personas, que ya es suficientemente grande, siente a 14. Se va haciendo más difícil. O váyase a un salón para 100 personas y meta 140.
y ya va a ser más difícil. O váyase a un estadio de 10,000 personas, el Eladio Rosabal Cordero, váyase al estadio de Heredia y en lugar de 10,000 meta 14,000 para que vea lo que le pasa. Esa es la proporción de hacinamiento que hay en las cárceles. Hay casi medio punto más de lo que le cabe. Sin duda alguna, y es una emergencia. Sí, es una emergencia. Yo creo que no lo hemos visto. Realmente no hemos sido lo suficientemente vehementes con este tema. Imagínense usted, Randall, que el año pasado no se construyó un solo cupo, sí. No aumentó un solo cupo. Y entonces el gobierno, cuando le pedimos, bueno, ¿qué va a hacer con esto? Porque hasta ahora ha sido la solución, la liberación, soltar gente y promover la despenalización de delitos. Nos dicen, bueno, no, para este año vamos a construir 328 cupos nuevos. Okay. Eso es el 8% de lo que se está requiriendo en este momento. Uh-huh. Solo el 8%. Para el año siguiente, 2017, planeamos 1,472 cupos nuevos. Y para el 2018, o sea, para cuando ya no estén en gobierno, ¿verdad? Uh-huh. El 60% de lo que hace falta en este momento. Uh-huh. Que ya va a estar desfasados esos números. Planean para el 2018 2,288 cupos. ¿A dónde? Es que ese es el tema, ¿verdad? Y si no hay inversión realmente, si no hay una disposición fuerte, por eso es que estamos haciendo la propuesta que hacemos, porque creemos que, a ver, se dice, bueno, vamos a reforzar, y ya metiéndome un poquito, perdón, en el tema del impuesto a las personas jurídicas, se dice, bueno, reforcemos la seguridad. El Ministerio de Seguridad no tiene cómo darle de comer a los policías, el Ministerio de Seguridad no... Bueno, pues resulta que yo me encuentro que en la ejecución presupuestaria me encuentro una subejecución importante. Uh-huh. Me encuentro que el Ministerio de Seguridad el año anterior subejecutó 23,629 millones, de los cuales 10,000 millones de colones, 10,052 millones de colones correspondían a remuneraciones. Ajá. Le sobraron 10,000 millones en salarios. Con los cuales pudieron haber nombrado, contratado y pagado durante todo un año 1,850 nuevos policías. Solamente la parte de remuneraciones. Sí. Estamos hablando 23,629 millones subejecutados. Es grave. Entonces no hay recursos. Pero vea, Randall, perdón, nada más para completar el círculo. Es que, a ver, el problema de seguridad de este país no se resuelve dándole plata a un ministerio. El problema de seguridad es algo más integral. El problema de seguridad de este país, nada hacemos teniendo un círculo vicioso en donde le damos plata al Ministerio de Seguridad para que subejecute una parte y en otra pues pueda ejecutarla, persiga a los delincuentes, se los ponga a la orden al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia decida soltarlos, como ha soltado 6,000 en este gobierno. Es un círculo vicioso. La policía vive quejándose de que hacen un gran esfuerzo, detienen a los sospechosos y el Ministerio de Justicia los suelta. Entonces yo creo que hay que reforzar el tema carcelario, hay que reforzarlo en serio. O sea, tenemos que empezar a hablar en serio en este país y entender que es un problema integral y que la solución debe ser integral. De hecho, ya vamos a hablar de la propuesta, pero es que el dato que usted acaba de brindar es muy grave. Así es que yo invito, si nos está escuchando, que nos escucha casi todas las tardes, el ministro de Seguridad Pública, don Gustavo Mata, o al viceministro, don Juan José Andrade, si manejan estos datos que acaba de brindar don Gerardo, que son muy graves, insisto, dice don Gerardo que se subejecutaron 23,000 millones de colones el año pasado de la cartera de seguridad, de los más cuales del 10%. Más del 10%. O sea, más del 10% del presupuesto completo. Sí, 23,629 millones. Y además dice que 10,000 millones de colones correspondían a remuneraciones. Es decir, que con eso se habrían contratado, me repite el dato, 1,850 oficiales, pero además tampoco se ejecutaron 13,600 millones que eran para compra y mantenimiento de equipos de transporte y alimentos y bebidas para el personal. Don Gerardo, hay una pregunta en redes sociales que me parece pertinente antes de entrar a la propuesta. Hay una propuesta más bien de Marco Vinicio que dice: muchos campos de la gente de pensión alimenticia deberían dejar esos espacios ya para gente sentenciada. La gente que está detenida por pensión alimentaria ocupan esos espacios en el sistema penitenciario. Así es, me parece muy razonable lo que plantea don Marco. Yo creo que este país tiene que valorar si estamos haciendo lo correcto en el tema de pensiones alimentarias.
Hay una propuesta por ahí que se está siendo impulsada en este momento en la Asamblea Legislativa, que es pues una especie bueno, que en el día estas personas los obligados alimentarios puedan salir a buscar trabajo y tratar de satisfacer la obligación alimentaria, y que en la noche tengan que reportarse al centro penitenciario. A un dormitorio. Un dormitorio. Ni siquiera necesita las características de una cárcel. Es correcto. Entonces, pues me parece que podría ser. En Chile, por ejemplo, ha sido aplicado este sistema y parece que ha sido exitoso. Yo creo que es válido y es totalmente pertinente lo que plantea don Marco. Yo quiero, además, con una pregunta que nos están haciendo, creo que nos podría traer abajo un mito que muchas veces manejamos. Dice Agustín, ¿tiene algo que ver el incremento en la inmigración de extranjeros con el incremento en el hacinamiento? Pues la verdad no tengo el dato. Yo creo que lo que tiene que ver en el hacinamiento es que solo se ha construido un 14% en los últimos 10 años. De hecho, yo lo tengo por aquí. El Ministerio de Justicia señala que 9 de cada 10 detenidos en las cárceles son ticos. Así es que, bueno, es un mito que yo he escuchado varias veces, que es que hay muchos nicaragüenses, que hay muchos colombianos, pero resulta que 9 de cada 10 detenidos son costarricenses y ahí no hay quite. Ahí no hay quite. Bueno, yo creo que esas justificaciones xenofóbicas tampoco no sirven de mucho con esas estadísticas que usted ha dado el día de hoy. Entremos a la propuesta. Ok, en esta realidad tan compleja, con la ministra de Justicia, doña Cecilia Sánchez, amplísimamente cuestionada por su medida, que defiende, por cierto, a capa y espada la ministra, porque si hay que reconocerle algo a doña Cecilia, es que es valiente, porque la defiende hasta en los centros comerciales donde le gritan. Pero bueno, en medio de este panorama, ahora sí, ¿qué es lo que usted propone para construir cárceles? Bueno, vamos a ver, hay un proyecto de ley en este momento tramitándose en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con el impuesto a las personas jurídicas. A las empresas. Sí, correcto. A las empresas, ese fue un impuesto que estuvo vigente en este país algunos años, después fue declarado inconstitucional por el procedimiento legislativo que llevó, y ahora el gobierno está tratando de nuevamente incorporar a los impuestos vigentes en este país ese impuesto a las personas jurídicas para destinarlo a seguridad. Pero cuando se dice destinarlo a seguridad, es destinárselo al Ministerio de Seguridad, porque como está planteado, un 90% es para el Ministerio de Seguridad, un 5% para el organismo de investigación judicial y solamente un 5% para el Ministerio de Justicia. Entonces me parece que no nos salimos del círculo vicioso del juego de ladrones y policías, como decía algún personaje por acá. Me parece que se debe reforzar también al Ministerio de Justicia si lo que se quiere, y el tema de cárceles, de infraestructura carcelaria, pues no podemos seguir creciendo un 14%, ni podemos jugárnosla a que van a seguirse liberando privados de libertad. Me parece que eso no es la solución. La propuesta nuestra es, bueno, destinemos una parte de estos recursos al Ministerio de Justicia. En este momento el Ministerio de Seguridad subejecuta más del 10%, como lo he demostrado aquí, ¿verdad? Pero además el Ministerio de Seguridad no tiene esos recursos. Entonces, bueno, en principio la Unidad Social Cristiana ha estado en contra de más impuestos y ha estado en contra de este impuesto a las personas jurídicas. Sin embargo, tenemos dos caminos. Una, hacer lo que hace mi querido amigo Otto Guevara, que es oponernos, meterle 200 mociones e impedir que la mayoría lo vote. Y que el país pues no tenga ley. El otro camino es el que hemos decidido tomar, que es, bueno, ayudemos a que el proyecto sea menos malo, ayudemos a que se acerque a lo bueno, tratemos de modificar ese proyecto para que cuando sea votado, respetando las mayorías, por lo menos solucione algo. Y nos parece que si lo que se pretende solucionar ese problema de seguridad, hay que atenderlo integralmente y no de una forma nada más tratando de fortalecer una institución. Si nosotros le dedicamos no un 5% al Ministerio de Seguridad, sino un 45% el primer año, no un 5% al Ministerio de Justicia como está planteado, sino que redistribuimos los ingresos y le damos un 50% al Ministerio de Justicia, le respetamos el 5% al organismo de investigación judicial, pero le damos al Ministerio de Justicia exclusivamente para construcción de infraestructura carcelaria un 45%, entonces vamos a ir saliendo de ese rezago, vamos a ir saliendo
de ese bache en el que estamos. Esto implica darle a justicia un 45% por los 2 primeros años de vigencia del proyecto de la ley. Al tercer año, bajarle a justicia a un 35% y aumentarle a seguridad del 50 al 60. Al cuarto año, bajar a justicia del 35 al 25 y aumentarle ese porcentaje a seguridad. Es decir, en los primeros 5 años de vigencia, ir aumentándole empezar con un 45 justicia, un 50% seguridad, y poco a poco ir disminuyéndole a justicia y aumentándole a seguridad. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a ir saliendo del rezago en infraestructura y al final vamos a quedar con la propuesta nuestra es que a partir del 5º año queden un 15 para justicia, para darle mantenimiento a cárceles y aumentar esos 500 cupos que se requieren por año, ya no los 4,000 que estamos debiendo en este momento, y un 80% a seguridad. Esta propuesta, alguien me decía, bueno, es que deja sin plata al Ministerio de Seguridad. Bueno, primero el Ministerio de Seguridad subejecutó, como ya lo he dicho aquí, más del 10% de su presupuesto, son 27 mil millones de colones, 600 millones de colones. Pero además, no es así, porque si revisamos, en los próximos 5 años, con la propuesta nuestra, se le darían 72 mil millones a justicia, representa el 33%. Al Ministerio de Seguridad le quedarían 135 mil millones, que representa el 62%. Esto, digamos, dividido en años, sería aproximadamente, promediado, ¿verdad?, 27 mil millones por año. Es más lo que se le daría a seguridad que lo que incluso subejecutó el año anterior. Entonces me parece que no afectamos al Ministerio de Seguridad, por el contrario, hacemos viable una propuesta que en este momento es inviable, fortalecemos al Ministerio de Justicia para que pueda atender de forma correcta esa población privada de libertad sin violarle los derechos humanos y sin tampoco poner en riesgo la seguridad de todos, liberando los privados de libertad antes de que estén listos para ser liberados. Gerardo, ahora bien, vamos por partes porque me interesan varios asuntos de los que usted acaba de mencionar. Cuando usted dice que la propuesta actual es inviable, ¿se refiere solo a que Otto Guevara lo va a bloquear durante 7 meses seguidos o porque así como está la propuesta no contaría tampoco con los votos de la unidad o de alguna otra fracción? Hay varias fracciones dudando. Hay varias fracciones dudando. La Unidad Social Cristiana en este momento, como está, no está dispuesta a votar ese proyecto de ley. ¿Todos? Creo que, bueno, algunos, la mayoría. La mayoría, no puedo hablar por todos, pero don Jorge Rodríguez ha manifestado que él votaría ese proyecto. Bueno, solo don Jorge sí. Entonces, pero bueno, independientemente hay mociones presentadas, a lo mejor con esta propuesta, el mismo Otto Guevara, que ha sido muy fuerte, crítico de la liberación masiva de privados de libertad y demás, pienso que don Otto, de hecho el otro día me dijo que le sonaba bastante interesante, en un debate en el que participamos, que le sonaba bastante interesante la propuesta que estábamos haciendo. Yo siento que don Otto, que es una persona coherente, debería ser menos duro si a ese impuesto se le da un sentido social para enfrentar la emergencia que estamos viviendo en este momento. Pero la Asamblea Legislativa es un mundillo donde ustedes se topan en el cafetín, se topan en los pasillos, conversan mientras algunos compañeros están hablando, hay varias pausas. En alguno de esos momentos, no públicamente en debate, en alguno de esos momentos ha conversado con don Otto de este tema. Hemos conversado, ya le digo, participamos en un debate, pero además después del debate nos quedamos conversando. Incluso él no sabía que nosotros ya habíamos presentado las propuestas, están en la comisión, en mociones ya. Él decía, bueno, es que hay que hacer las mociones y hay que abrir el plenario de comisión, porque ustedes no presentaron las mociones. Y yo le decía, no, ya están presentadas. Lo que pasa es que no las habíamos anunciado. Pero, pues yo no podría hablar por don Otto, pero me parece que siendo coherentes y siendo que él ha estado muy preocupado por la liberación masiva de privados de libertad, pienso que debería estudiar con mucha seriedad esta propuesta nuestra, porque si no, en 10 años vamos a estar en el 79% de hacinamiento. O sea, es que vamos a ver, tenemos que tomar esto con seriedad, no podemos seguir poniendo parches y basándonos ahí en ocurrencias. Eso de San Lucas es una ocurrencia. ¿Cuánto cuesta hacer una cárcel en San Lucas?
No sé, usted es diputado de Punta Arenas, ya debe haberlo cuesta estudiado. 5 veces más de lo que cuesta En cualquier lugar. En la parte continental. ¿Cuánto cuesta darle mantenimiento, atender esa población, los traslados? Además, en este momento, vamos a ver, cuando San Lucas operaba, había algún factor de seguridad por un tema de la fauna marina, por un tema de que la navegación no era tan... Don Gerardo, perdón, cuando dice la fauna marina, y aquí quiero ser lo más básico posible, es porque había tiburones alrededor y nadie se iba a escapar de San Lucas. Es correcto, pero además el tránsito marítimo, ahora pues pasan muchas embarcaciones cerca y demás, es decir, el peligro de fugas no solo va a ser más caro San Lucas, y no solo sería un pecado desde el punto de vista natural. Yo sé que suena muy popular decir, mándelo todo para San Lucas, pero bueno, ¿cuánta de la gente conoce realmente San Lucas? Incluso la gente que está haciendo esa propuesta. ¿Cuánta de la gente que está haciendo esa propuesta sabe la riqueza natural e histórica y cultural que tiene San Lucas y que no está siendo aprovechada? Debería ser aprovechada por el país. Sería un pecado convertirlo en San Lucas en una cárcel. Además de que le saldría carísimo al país. Es 5 o 10 veces más caro construir y tener la operación en una isla que en el resto del país. Ok, entonces a usted la propuesta esta de Don Otto es una ocurrencia. Es una ocurrencia, Don Otto. Es una ocurrencia que demuestra que Don Otto no es un muy buen porteño, además. Voy a Don Otto también es fiel oyente de Matices, no ha empezado el plenario. Así es que yo invito a Don Otto, si quiere contarnos por mensaje, por referencia en Twitter, de la forma que sea, si él estaría dispuesto a permitir la votación del proyecto, de este proyecto, porque claramente el original no lo va a permitir y va a hablar durante 7 meses seguidos. De las mociones, para hacer más viable el proyecto. Si él está dispuesto a que se firme, que se voten las mociones, para hacer que el proyecto, aunque sea se vote, Don Otto, bienvenido, si nos quiere avisar si está pensando en el proyecto de don Gerardo Vargas Rojas. Ok, don Gerardo, bajo el esquema que usted propone, mi primera reacción fue: la ministra debe estar feliz. Debería estar feliz. Pero usted me acordé que a la ministra le gusta liberar reos, entonces no estaba tan seguro que estuviera feliz. Bueno, yo pensé que él iba a ser feliz, sin embargo, después de 2 semanas de haber dado a conocer la propuesta, la ministra no ha dicho si le gusta, no le gusta, si le parece, y eso para mí ha sido realmente decepcionante. ¿Usted creyó que le iba a gustar? Yo creí que le iba a gustar, porque a un jerarca de justicia, para liberar a nadie. A un jerarca de justicia debería gustarle y debería entender que es la solución para lograr enfrentar esta avalancha que se nos viene encima. Bueno, pero liberó 6,000 reos esta administración. Eso es el dato que usted nos dio. Entre pasar gente al régimen semi-institucional y liberación directa. Son 6,000. Sí, vamos a ver. Régimen semi-institucional es dormir. Es correcto. Un par de veces o la semana en la cárcel, pero en términos humanos y de los que hablamos español son liberaciones. Ok. Solo que si hacen más espacio, la ministra realmente no va a poder tener excusa para liberar a nadie, porque aquí va a tener el campo. No ha hablado con la ministra, don Marco Fioli, que es tan activo en redes sociales, ¿no ha conversado con él, con el viceministro? Miren, nosotros igual, creímos que les iba a gustar mucho y antes de proponer esto nos sentamos seriamente a estudiar con ellos cuáles eran las propuestas, cómo ellos estaban pensando atender, porque yo soy muy respetuoso y ellos son gobierno, nosotros somos oposición. No, claro, y yo creo que don Marco lo tiene clarísimo, porque siempre lo escribe en Facebook. Yo me senté con el señor viceministro, llamé a la ministra, le pedí algunos datos, me senté con la gente de adaptación social, con el oficial mayor, y la solución que me dieron, bueno, es que este año, que el año pasado no lograron ningún resultado, que este año van a lograr generar el 8% de los cupos que se necesitan en este momento y que el 60% va a quedar para el 2018 cuando ellos ya no estén. O sea, eso no es solución, me dejó inquieto. Empezamos a trabajar una propuesta, porque aunque somos oposición somos muy responsables, y entonces no se trata de criticar por criticar y levantarse en el plenario, hablar de las golondrinas y lo que la gente quiere oír, sino realmente tratar de buscar algo que pueda solucionar. Y viendo que hay un proyecto de ley que se está tramitando, pues hicimos esta propuesta.
pero además la propuesta tiene porque crea 72 mil millones con el nuevo impuesto, pero además hay una moción que complementa la propuesta que tiene que ver con morosidad. Según el ministro de Hacienda, habían 180 mil millones de colones en morosidad. Nosotros hicimos el estudio como corresponde, en el registro nacional y demás, y logramos determinar que no eran 180 mil, sino que eran 126 mil millones. La propuesta original de la Unidad Social Cristiana es que siendo que se trata de un impuesto inconstitucional, que se condone. Y bueno, hay compañeros que han estado defendiendo esa propuesta. Nosotros tenemos por ahí un plan B, bueno, si no se va a condonar y si no hubiese los votos para condonarlo, entonces pasémosle eso al Ministerio de Justicia, para que siendo el registro nacional quien puede cobrar eso, y dependiendo del Ministerio de Justicia, al igual que las cárceles, el Ministerio de Justicia tenga un incentivo para poder cobrar esa morosidad como se debe y darle un fin de que los costarricenses sientan que se está invirtiendo en un problema que es serio en este país. Eso nos ayudaría a complementar los nuevos ingresos. Don Gerardo, ¿no se ha planteado los dineros decomisados y comisados al narcotráfico? ¿Por qué hago esta diferencia de palabras? Porque en Costa Rica, cuando van y le decomisan, cuando la policía entra y hace un allanamiento y le quita los bienes a los sospechosos de narcotráfico, se llama decomiso. Entonces el Instituto Costarricense sobre Drogas maneja esos bienes y esa plata, mientras tanto ganándole intereses, ¿verdad? Y cuando un juez de la República condena a los sospechosos y le da la legitimidad al Estado para comisar, para dejarse esos bienes, entonces el Estado se deja esa plata más los intereses que ganó trabajándolos. En este instante la distribución de esos intereses y la distribución de ese dinero va 60%, un poquito más creo, a el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, el IAFA, y a poquitos ahí se va repartiendo entre OIJ, Ministerio Público, Policía de Control de Drogas. ¿No ha pensado en estos dineros? Porque solo creo que este año se han decomisado 2,7 millones de dólares. Son varios miles de millones de colones. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros planteamos darle el 45% de esos recursos y progresivamente ir disminuyendo hasta llegar a un 15% el quinto año al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, que era el que se sintió afectado, se enojó. Y aquí en Noticia Monumental el viceministro dijo que no le parecía, que era una barbaridad, qué sé yo. Entonces, imagínese usted qué pasaría si redistribuimos esos dineros o planteamos redistribuir esos dineros. Mucha gente pensaría, todas esas instituciones que reciben los recursos en este momento se opondrían y justificarían, probablemente justificarían qué hacen con esos recursos y defenderían esos recursos con la tesis de que no se trata de vestir un santo desvistiendo otro. Entonces, pues se nos ocurre que en este momento, es decir, nosotros hemos hecho un estudio serio y la salida que le hemos visto en este momento es replantear el impuesto sobre personas jurídicas. Si tenemos un ministerio de seguridad que se va a llevar el 90%, según lo ha planteado el gobierno, de esos nuevos ingresos, y le estoy diciendo que su ejecutó el año anterior más del 10%, me parece que, y además es un ministerio que se ve afectado por la carencia del otro ministerio, el ministerio hermano que es Justicia. Entonces nos pareció que los dos ministerios iban a celebrar nuestra propuesta, sin embargo no ha sido así. Ahora bien, bueno, queda claro que al Ministerio de Seguridad no le gustó la propuesta. Por lo menos don Juan José Andrade lo manifestó. No he escuchado al ministro hablar sobre el tema. Gustavo. Bueno, Juan me encantaría escucharlo. E incluso creo que don Juan José debería considerarlo, lo que estamos planteando. Ok, y la ministra de Justicia, que usted suponía que iba a estar muy feliz con esto, no ha dicho nada. No. ¿Qué dice el enlace entre Presidencia y la Asamblea Legislativa? Le estoy hablando de don Luis Paulino Mora o del ministro de la Presidencia. ¿Ha conversado con alguno de ellos sobre esta propuesta? Sí, se los planteamos, se los explicamos. Yo creo que lo entendieron y creo que generó por lo menos alguna esperanza. Yo hubiese querido que fuera un poco más rápido porque se trata de algo muy importante para el país. Sí. Sin embargo, pues todavía no ha habido nada concreto, pero yo espero que la fracción de gobierno pues realmente considere que es una propuesta seria, una propuesta integral que busca ayudarle al país. Y las otras fracciones, no la de Libertario, que ya hablamos de Don Otto,
Supongo que el Frente Amplio no. Bueno, sí. Yo pensaría que las fracciones apoyen la propuesta y si no la apoyan, es que no se ha llegado, como hay muchas mociones presentadas en la comisión, entonces todavía no se ha llegado a estas. Pero hemos estado conversando con algunas, sentimos un ambiente positivo. Yo esperaría que haya un apoyo unánime a esta propuesta. ¿Unánime? Yo esperaría, es una buena propuesta. Es un soñador positivo. Yo soy un soñador, efectivamente, pero además creo que los diputados quieren este país y entienden el gravísimo problema que hay en este momento. Es que estamos hablando de que en los próximos 5 años el número de hacinamiento podría elevarse al 60% y que para el 2026, o sea, dentro de 10 años, podríamos hablar de un 79% de hacinamiento. Algo hay que hacer. No podemos quedarnos de brazos cruzados o no podemos dejar que simple y sencillamente se les ocurra que despenalizando. Yo sé que la solución a la delincuencia no son las cárceles, la solución a la delincuencia es la educación. De hecho, aquí estuve la primera vez hablando de un proyecto de cultura de paz en los hogares, don Randall. Pero bueno, mientras logramos que esa educación y que esos valores logren permear en la sociedad costarricense, a mí me parece que debe haber un buen sistema penitenciario. Si no, después lo convertimos cuando estemos al nivel de Holanda, lo convertimos en colegios, en escuelas, en centros de investigación, sí. ¿Verdad? Pero de momento tenemos que enfrentar el problema. Yo creo que lo que usted está intentando aclarar, don Gerardo, es para que no lo critiquen de que la delincuencia solo se resuelve con cárceles. Por eso es que usted hace la explicación esta de que año con año va a disminuir, porque lo que está buscando es salir de la emergencia que estamos viendo como país ahora. Así es, tenemos un rezago terrible y es que en los últimos 10 años la infraestructura carcelaria ha crecido solo un 14%. Hay un abandono terrible y tenemos que salir de ese rezago primero. Como le digo, si lográramos que la educación y los valores logren una solución, pues como debe ser el problema, pues hacemos las de Holanda. ¿O acaso Holanda dejó de construir porque la solución no eran las cárceles? No, Holanda construyó, y ya cuando logró que la educación, que los valores y que hicieran que no fuera tan recurrente la delincuencia, entonces convirtió las cárceles en colegios. Pero no fue que Holanda dijo, no va a construir cárceles, porque la solución es la educación, y entonces voy a liberar a los privados de libertad. No. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina, no? El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana nos acompaña esta tarde. Hemos hablado de su propuesta para generarle recursos al Ministerio de Justicia con el fin de que construya más cárceles. Pero bueno, no voy a desaprovechar la opción de tener un jefe de fracción aquí 24 horas antes de una de las sesiones que para mí revierten mayor importancia. A esta administración se le ha acusado, a la administración Solís Rivera, de un montón de lo que la oposición podría considerar errores, ¿verdad? O de algunos chascos. La grabación de del imitador del presidente, que todavía anda buscando pelando el ojo para contratarlo. Eso se criticó de alguna forma el manejo de la comunicación, pero realmente es un escandalito que se queda en Costa Rica. Pero es que levantarse en plena Asamblea General de la ONU, junto, y aquí no estoy diciendo de acuerdo, junto, que es el hecho, junto con Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Cuba, nos ha generado realmente ser noticia en medios internacionales durante los últimos días, a los que el presidente le habla y no a los medios locales de este tema. Mañana está citado a interpelación el canciller de la República en Asamblea Legislativa. Creo que es una de las sesiones más importantes en esta administración en cuanto a control político. Gerardo, ¿qué espera usted mañana de esa interpelación al canciller? Bueno, primero que debo reconocer que tuvo muy buen tino mi compañero y amigo Luis Vázquez, diputado de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, para presentar la moción para interpelar al canciller. Porque el hecho de que el presidente se levante en un gesto absolutamente incorrecto desde el punto de vista diplomático y desde el punto de vista de manejo de las relaciones internacionales y haga semejante arrebato junto a los 5 países que usted ya ha mencionado,
nos hace quedar muy mal internacionalmente. Y el costo político para el país es inmenso. E incluso el costo, tengo que decirlo, económico. Porque, ¿qué buscan los países en este mundo globalizado? Aliados y socios comerciales, países confiables. Y Costa Rica ha construido un muy buen nombre con un comportamiento diplomático serio a lo largo de décadas. Y bueno, este arrebato del señor presidente o de la delegación de Costa Rica nos golpea a todos. Nos golpea a todos y golpea el nombre del país. O sea, yo creo, Randall, que es muy grave, es muy serio lo ocurrido. Queremos escuchar al señor canciller. Por supuesto que tenemos muchas dudas al respecto y quisiéramos que el señor canciller mañana nos aclare cómo qué fue realmente lo que ocurrió. Porque el presidente dice una cosa y el canciller dice otra, y cada vez que el presidente de la República intenta dar una explicación, se enredan sus mecates y enreda al país. Hasta se le ocurrió andar diciendo que es que él debía aleccionar. Perdón, pero yo siento que no podemos andar pretendiendo ser profesores del mundo. No podemos hacer un berrinche y después tratar de justificarlo y arrastrar el prestigio y jugar con el prestigio de un país. Por supuesto que en nuestra fracción y en el resto de fracciones hay muchísima preocupación. Recordemos que este caso no es único, hay un caso similar. Recuerde usted con el sistema centroamericano de integración, con el SICA, que el presidente de la República, con la mesa política, cuando el presidente de la República quiso introducir, sin que estuviese en la agenda, el tema de los migrantes, pues se le dijo: mire, presidente, vamos a incorporar eso en una próxima reunión, en una agenda, no podemos incorporar a la última hora. Y el presidente se levantó y dijo que se separaba de SICA. Y también fue un ridículo internacional, porque a los pocos meses se sesionó sin la presencia del presidente, sin la presencia de Costa Rica, y se conoció el tema. Y hay algo fundamental en esto, que es que, y me lo enseñó mi abuelita, es que los ausentes nunca tienen razón. Entonces, si el señor presidente de la República quería externar algo tanto en el SICA como en la ONU, tenía que quedarse ahí y externarlo por la vía diplomática, por la vía correcta, pero no levantarse en una reacción de su estado de ánimo y hacer lo que hizo. Pero sí, sin duda será interesante escuchar al canciller mañana, y sin duda tenemos preparadas nuestras consultas. Que serán los primeros en preguntar ustedes. Los ausentes nunca tienen razón. Así es, los ausentes nunca tienen razón. No había escuchado la frase, realmente tiene mucha profundidad. Bueno, vamos a estar esperando nosotros. Mañana nosotros en Matices tenemos un programa sobre las nuevas cédulas del Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen características muy interesantes. Pero si no nos falla el timing, seguramente a las 3 de la tarde arrancará el canciller. Es la hora que tienen prevista, arrancando la sesión. A las 3 de la tarde. Okay, entonces, porque mañana quisiéramos... dedicada a eso. Claro, mañana quisiéramos nosotros en algún momento, después de abordar el tema de las cédulas con el tribunal, tener señal desde la Asamblea Legislativa, porque yo creo, y lamentablemente nos gana el tiempo, pero creo que es una de las discusiones en la que el país tiene que estar atento. Entonces, en Matices, en el espacio que tengamos, vamos a llevarles a ustedes la interpelación del canciller. No creo que nos dé chance para las preguntas por temas de horario, pero bueno, lo cierto es que intentaremos llevarlo. Ese es el tema del canciller. Hablemos del partido. Virtuales precandidatos ya definidos, extraoficialmente, pero finalmente definidos, todos sabemos. Rodolfo Pisa es uno de ellos, el secretario general, claramente. Don Rafael Ortiz, el expresidente de la Asamblea Legislativa, es uno de ellos, claramente. El que no lo tengo tan claro es Miguel Carabaguías y Humberto Vargas, que claramente es otro. Ahí hay 4 ya. ¿Cómo está trabajando el partido por esto? Bueno, primero, el partido se toma con calma la campaña electoral. El partido está concentrado en pensar, el partido está concentrado en proponer,
antes que priorizar la campaña preelectoral. Yo sé que la ausencia y el vacío que ha dejado este gobierno de liderazgo y de poder ha hecho que se vuelva precoz, que se vuelva prematura la campaña próxima. Y hay partidos que están en una guerra preelectoral. Nosotros tenemos gente que tiene intereses, gente que se anda moviendo, y es válido, es bueno, pero no es nuestra principal preocupación. Nuestra principal preocupación es en este momento proponer, nuestra principal preocupación es en este momento estudiar, nuestra principal preocupación es prepararnos para hacer gobierno. Vamos a hacer gobierno a partir del 2018, pero bueno, tenemos que prepararnos para eso. Y además de prepararnos para el reto que nos toca enfrentar después de mayo del 2018, nuestra responsabilidad en este momento es cumplir como fracción legislativa, cumplir de la mejor forma en donde tengamos regidores, donde tengamos síndicos, donde tengamos alcaldes. Nuestro reto es, tenemos un liderazgo renovado. 6 años antes de que don Oscar Arias Sánchez dijera que la juventud merecía su espacio y que los jóvenes eran, lo que dijo hace poco, en la Unidad Social Cristiana ya lo estábamos haciendo. A mí me tocó asumir la presidencia del Partido de Unidad a los 31 años. Era más joven yo que el presidente de la juventud en ese momento. Y bueno, la verdad es que la Unidad ha renovado su liderazgo, ha retomado sus compromisos ideológicos, políticos, éticos. Y la Unidad, por ejemplo, en este momento lo más importante no son los precandidatos, ojalá haya muchos, ojalá no solo esos 4 que usted mencionó, sino que en este momento lo más importante es que nos preparamos el próximo sábado para el Congreso Ideológico, en donde renovaremos nuestros compromisos y actualizaremos nuestra Carta Social Cristiana de Costa Rica. Próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana en Pedregal. Don Gerardo, tengo 2 dudas, intentaré ser muy breve para ganarle el tiempo. Una es, en el caso de Miguel Carabaguías, usted fue presidente del partido, ese es hoy jefe de fracción. Miguel Carabaguías podría ser precandidato, no lo digo por intención, sino por estatuto, porque él viene de otro partido inmediatamente. ¿Eso se puede hacer en la Unidad actualmente? Bueno, habría que estudiar en el momento que habría que estudiarlo. Yo no puedo en este momento adelantar un criterio, y menos que no me corresponde a mí. El Comité Ejecutivo y el Tribunal Electoral Interno del partido lo definirán. En la Unidad hemos sido muy abiertos y hemos tratado de dar oportunidades a todas las personas. En este momento es mucha la gente que se está acercando al Partido Unidad, entonces no podemos ponernos a cerrarle espacio ni a don Miguel Carabaguías ni a nadie. Ok, la segunda pregunta tiene que ver con el canciller. La hace una tuitera que dice: a raíz de la interpelación del canciller hay posibilidad de alguna sanción. Y aquí voy a ampliarle un poco la pregunta. ¿Hay posibilidad de un voto de censura? Bueno, primero vamos con la interpelación. Esto ha representado un daño tan grave a la imagen del país y ha generado tantas reacciones en el pueblo de Costa Rica y en la Asamblea Legislativa, que hay quienes han hablado de, bueno, quien presentó una moción para pedir disculpas a Brasil. Habrá que estudiarla, algunos tenemos dudas sobre la moción como está redactada. Sí. Pero hay quienes también piensan en una moción de voto de censura. Habría que estudiarla en su momento. Yo creo que lo primero es escuchar al señor canciller. ¿Usted cree que el canciller debe renunciar después de este evento en la ONU? Bueno, yo quisiera escuchar al señor canciller, porque bueno, él fue muy claro en que había sido una iniciativa del presidente de la República. Entonces no podríamos achacarle una responsabilidad tampoco. Tenemos que ser muy serios. No podríamos achacarle una responsabilidad al canciller si él fue el presidente que tomó la decisión. Ahora, yo no sé si el canciller querrá continuar, si se le irrespetó su posición como canciller. Habría que ver, o si no se comparte, o si el presidente no comparte sus posiciones. Ese es un tema que tendremos que estudiar después de la comparecencia. Son las 3:19. Don Gerardo, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Encantado, el gusto es mío. Y lo felicito porque escogió una hermosísima canción. Es Alejandro Sanz, quien va a despedir Matices hoy con Capitán Tapón. Pero me puse a pensar, y quiero preguntárselo al aire, ¿por qué esa canción, don Gerardo? Bueno, la otra vez escogí Odio por Amor, aquí en este programa. Entonces hoy, cuando estábamos desayunando en familia,
todos hablamos, en mi familia hablamos en el desayuno de qué va a hacer cada uno en el día y qué sé yo, y pues entonces yo les conté que yo tengo 2 hijos pequeños, un niño de 12 años, bueno, ya casi es un adolescente, y una chiquita de 7 años, pero son muy conectados con la vida política y demás. Verá que lo escuchan, don Randall, incluso cada vez que pueden. Ellos les gusta. Incluso mi hijo, un día, el sábado tiene un partido de fútbol y dentro del desayuno decía, bueno, no, es que voy para el Congreso. Y le digo, ¿y usted quién lo invitó? No voy a ir al partido de fútbol. Voy para el Congreso Ideológico. No, no voy al partido de fútbol. Y entonces yo le dije, ¿usted quién lo invitó al Congreso? Pero bueno, volviendo al tema en el desayuno, pues hablábamos de la agenda del día de cada uno, y cuando me tocó a mí le dije, voy para Matices. Y entonces mi hija interrumpió y dijo, papi, yo quiero que hoy pidas Capitán Tapón. Ajá, entonces, ella sabía que aquí se pide canción. Así es. Entonces, dedicada a mi hija y a mi hijo, y a todos los hijos, a los suyos, don Randall, y a los de todos los costarricenses, porque al final de cuentas todo el esfuerzo, las propuestas que hagamos y todo lo que hagamos va también hacia ellos. Don Gerardo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a usted, Randall, y gracias a todos los radioescuchas. 3:21, Alejandro Sanz, Capitán Tapón, feliz tarde.